Es la diputada Ania Tabela que nos recibe ahí en la provincia de Buenos Aires, es de Democracia para Siempre. ¿Cómo le va? Yo iba a decir el despacho, pero las casas de Venidas en despacho. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo estás? Y bueno, lo que pasa es que los que somos del interior, cuando se termina la semana volvemos al Sí, interior medio disparando, así que bueno, nada, bueno. lamentablemente no me voy a acompañar hoy en el piso por eso. No, está perfecto, pero lo bueno es establecer el contacto. Diputada, a ver, se viene una semana compleja, hay algunos paros anunciados, hay también la expectativa sobre lo que puede pasar con el 10 de abril, con el paro de colectivos, con la nueva marcha de los jubilados, la posibilidad de la prórroga de la moratoria. A ver, quería un poco escucharla. ¿Cuál es el balance que hace? Bueno, primero la semana que viene de por sí va a ser compleja porque es una semana cortada al medio y bueno, realmente no sabemos qué grado de actividad va a haber. Sí estamos trabajando todos los diputados buscando normalizar el tema de los giros de los proyectos de previsional a la Comisión de Previsional, que está previsto que se reúna el 9. El 9 va a haber movilización de trabajadores, movilización de jubilados y el 10, bueno, va a ser el paro, ¿no? La verdad que es imposible medir hoy qué grado de acatamiento va a tener. Eh, digamos, vamos a ver cómo eso evoluciona y también las conversaciones que sabemos el gobierno está teniendo con la CGT, ¿no? Ujú. Respecto de previsional, llamó la atención ayer, digo, a un grupo de diputados que nuestros giros, por ejemplo, mi proyecto, que es el de la jubilación proporcional, en vez de comenzar por previsional, tiene como primer giro presupuesto, es decir, que están más dispuestos a discutir lo que implica en términos de fondo que lo que implica en términos jubilatorios. Y a mí me parece que la discusión previsional tiene que ser mucho más amplia porque hay muchos ítems para discutir, Claro. desde este tipo de jubilaciones, cómo se sigue la moratoria o no se sigue. La edad jubilatoria está claro que en algún momento hay que discutirla, los regímenes de privilegio, la actualización del bono, la actualización de la pensión mínima y de la jubilación mínima. La verdad es que yo A ver, esperaba ahí le que hago esto funcionara. una pequeña interrupción. Por ejemplo, Sí, respecto del sistema previsional en su conjunto, ¿es un sistema que está quebrado? ¿Es un sistema que puede seguir garantizándole algunos beneficios a los jubilados y en especial a las jubiladas o no? ¿O hay que pensar en otro tipo de sistema previsional? no, mira, yo creo que al sistema previsional hay que dejar de ponerle parches y hay que definir esto que vos lo sintetizaste perfecto. Bueno, ¿puede o no seguir funcionando? Yo creo que sí, que hay que dejar de ponerle parches y que hay que entender que hay cosas que no pueden pasar más. Los regímenes de privilegio no pueden pasar más, porque ahora no se jubilan de privilegio los diputados, los senadores y algún político más. Ahora digo, todo lo demás, embajadores, jueces, todo, siguen en la misma lógica. Bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? Porque vos no podés tener gente que cobra 300.000 pesos y gente que cobra, no Un sé, millón 7 ochocientos. millones de pesos. Ah, bueno, sí, nos fuimos un poquito Claro, más lejos. Sí, sí, está bien. no, por eso digo, no, por eso digo, por más carrera Pero, servicio exterior pero que hayas ¿cuántas son hecho. esas jubilaciones? Porque también esta es otra discusión. Digamos, es cierto que es muy desigual, pero ¿cuántas son en representación del total de los jubilados? Porque la gran mayoría está en la mínima, cobra 300.000 pesos y No, con por el eso. bono Es cierto que 370. numéricamente serán, no sé, 1.000 jubilaciones. Sí, sí, por eso Ahora, es es algo, es algo tan así. dispar, Sí, por eso, sí, creo que son 1.000 y moneda. Es tan dispar la situación, tenés que darte una discusión sí. sobre ese tema. ¿Qué tipo de sistema previsional querés? Porque si vos querés uno que cada cual cobre según aportó, bueno, es un tipo de sistema. La Argentina se ha caracterizado por tener un sistema de seguridad social solidario. Y esto quiere decir entonces que efectivamente no puede haber este tipo de disparidades. Por otro lado, también hay algo que no se discute o que se dice muy poco. El aporte personal, el 11% que aportamos los trabajadores sobre nuestro haber, tiene un tope máximo. Es decir, que vos aportás el 11% sobre un tope máximo que debe estar alrededor de los 2.200.000 pesos. ¿Sí? Ujú. Y si alguien gana 9 millones, no quiero hablar de mis colegas del Senado para que no se enojen, si alguien gana 9 millones y aporta sobre 2.200.000, también es una injusticia y tampoco ayuda al sostenimiento del sistema. Claro, claro. Sí, Entonces sí. digo, todas estas cosas son las que hay que discutir en lo previsional para que efectivamente podamos tener un sistema previsional que sea solidario, en el que yo creo, que ayudemos a quienes no pudieron tener aportes, porque además también hay que entender que el mercado laboral que viene, no solo por la informalidad que tiene Argentina,
sino por el tipo de empleos que se van a generar, la pirámide de jóvenes que supuestamente sosteníamos el sistema previsional cuando ingresábamos al mercado laboral va a ser distinta y muchos lo van a hacer sin ningún tipo de aporte. Es verdad, No claro. solo por la informalidad, sino por el nuevo tipo de mercado laboral. Por la característica del trabajo, tal cual, sí. Y esto hay que discutirlo. Entonces, si lo queremos hacer en serio, si no, bueno, nada, otro partecito, extendamos la moratoria, veamos qué podemos hacer, aumentemos un poquito el bono y seguimos caminando. Claro. Pero no profundizamos el problema, no lo resolvemos. Diputada, ¿cómo anda? Gonzalo Solabarrieta aquí. ¿Cómo andas, Gonzalo? La saludo bien, todo muy bien. La pregunta es, en base a todo este debate, a este proyecto, que por lo menos lo que intentará es mejorar el sistema, mejorarle la situación a los jubilados, ya tuvo un antecedente el año pasado y fue el veto presidencial. En base a este antecedente y a lo que se está trabajando, ¿cómo manejan también esa situación de comunicación por parte de los legisladores de diferentes bloques, también con la decisión posible que tome luego después el Ejecutivo? Si nosotros nos paramos, yo también estoy trabajando en una nueva ley de financiamiento universitario, ayer declaramos la emergencia por discapacidad. Si nosotros nos paramos en la decisión del gobierno de vetar toda ley que no le guste, bueno, nada, listo, volvámonos a nuestras casas, hagamos otra cosa. Entonces, para mí hay que seguir generando las mayorías, intentando generarlos, no es fácil en un Congreso tan fraccionado, intentar generar los consensos e ir por la sanción de estas normas que nos parecen justas, que recogen el reclamo de distintos sectores de la sociedad, que en definitiva son a los que representamos. Bueno, y el presidente tomará las decisiones que tenga que tomar como presidente. La verdad que a veces la excusa del déficit cero también se empieza a terminar. Y en esto que está trabajando usted y el bloque en general, digo, ¿existe la posibilidad de dar un número concreto a cuánto quisieran mejorar esa jubilación mínima para el jubilado que está escuchando y quiere hablar de números básicamente, que es lo que después tiene en su bolsillo para los gastos del día a día? Mi proyecto no es sobre movilidad, mi proyecto es para reemplazar la moratoria por un sistema más sustentable en el tiempo. Los proyectos que hay en los que estamos trabajando en movilidad tienen que ver con la actualización, la recuperación de lo que perdieron y la actualización por el RIPTE y por el índice de inflación de alguna manera compensados para que eso te dé un algoritmo que no se te vaya ni muy lejos cuando sube una cosa ni te quede muy perdidosa cuando sube la otra. Dani. Diputada, ¿cómo le va? La saluda Daniela Romero. Quería Hola, Daniela, consultarle el niño un poco con lo que le estaba planteando mi compañero Gonzalo, porque usted dice, bueno, no, si el presidente decide vetarlos es algo que no lo pueden controlar ustedes, obviamente que van a impulsar sus iniciativas igual. Ahora, lo que yo pienso es, a sabiendas de que el presidente no le tiene miedo al veto, ¿no hay una intención de consensuar con el oficialismo? O sea, para que realmente haya una sanción de estas leyes y que no quede simplemente en el debate y en la narrativa de oposición versus oficialismo y que efectivamente pueda haber algún resultado viable. De hecho, cuando fue la proyecto de previsión del año pasado, en el Senado pasó que el oficialismo se mostró dispuesto a mantener el 8,1% del empalme para negociar. A ver, podrían llegar a haber flexibilizaciones en el caso de que la presión de la oposición sea importante. Digo, ¿no hay una intención de su parte para que realmente haya un consenso con el oficialismo en cuanto a cómo se pueden llevar adelante estas iniciativas sin alterar el déficit cero? Claro, primero porque no se altera el déficit cero. Si efectivamente vos trabajás sobre aquellas reducciones que con el diputado Mazzot nos hemos cansado de proponer, que hablo de un diputado que ni siquiera es de mi bloque, cansado de plantear alternativas para financiar estas cuestiones. Yo recién hablando con tu compañera decía, bueno, mirá, el máximo que aportamos, y hay un montón de cuestiones. Siempre hay intención de dialogar con el oficialismo, sobre todo del lado de nuestro bloque y desde el lado del bloque, por ejemplo, de Encuentro Federal. Siempre buscamos el consenso con el oficialismo. Ahora, cada vez se hace más difícil, ¿por qué? Porque te levantan una sesión donde el quórum no estaba en la pantallita, pero todos sabíamos que estaba. Te vetan los proyectos de ley sin dar a discusión. La comisión de presupuesto está virtualmente cerrada, porque como el presidente de la comisión está en campaña, no tenemos comisión de presupuesto. Digo, es muy difícil encontrar ese consenso, pero nosotros somos gente de diálogo. Yo vengo del radicalismo, el radicalismo es un partido institucional, es un partido de diálogo. Vamos a dialogar hasta el último momento. Ahora, después la definición la tiene el presidente, no la tenemos nosotros ante el veto.
Fíjate lo que vos de bien decís. Fíjate, financiamiento universitario, jubilados son dos claros ejemplos donde hubo consenso mayoritario. Y, por ejemplo, todo el bloque radical en su momento, los dos bloques radicales, en aquel momento era uno solo, votaron el proyecto. Y después fue el propio oficialismo el que bajó los números para poder sostener el veto. No es que el oficialismo no estaba de acuerdo, como vos señalabas, lo del Senado es clarísimo, primero sí, después no. Bueno, digo, me parece que tiene que ver mucho más con una decisión del oficialismo, la de dialogar, que con una definición de lo que haga los... Sí. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre, siempre, nos vas a encontrar siempre en la búsqueda del diálogo, absolutamente siempre. Por supuesto que el límite o la tolerancia está en cuando te empiezan a tomar el pelo o realmente desconsiderar a los pares, que somos diputados electos, tan electos como cualquiera de los de la Libertad Avanza. Diputada, le quiero consultar sobre el anuncio que hizo el ministro de Economía, a donde adelantó que el préstamo del Fondo Monetario Internacional va a ser de 20.000 millones de dólares. Sí, me parece bien, digamos, si es el monto que se necesita. La verdad es que nosotros queríamos que Caputo o sus funcionarios vinieran al Congreso a dar esas explicaciones. Yo, en lo personal, lo dije en mi intervención, hubiera acompañado de muy buena gana el beneplácito para que pudiesen acordar con el fondo, que se votó finalmente el otro día, pero conociendo algunos detalles, el monto, los tiempos y el destino. A mí me preocupa el destino. Si el destino es mantener el dólar bajo de acá a octubre, vamos a tener el mismo problema que tuvimos durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que después salen estas cuestiones, no, bueno, los dólares se fugaron, los fugó alguien. No, los fugamos todos los argentinos cuando compramos dólares y los guardamos afuera del banco porque no creemos en los bancos y porque no creemos en el peso. Entonces, si es para eso, vamos a estar complicados nuevamente. Y hablando de creer, porque acá hay como esto es más una opinión personal, que un país como la Argentina salga a anunciar este nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿genera más confianza en el país o genera menos confianza que un país necesite de este monto para estabilizar el Banco Central? Es que en realidad la confianza o no en el país, no tiene tanto que ver con si vas o no a pedir dólares al fondo. La confianza en el país tiene que ver con una mirada sobre el conjunto. Hoy, si yo fuera una asesora de inversiones de alguien en el exterior, le diría, espera que pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque mi mirada sobre el conjunto es que efectivamente la inflación bajó o está contenida. Cuando vos caminas un poquito a la calle o vas al súper, no está tan reflejado en los precios. Hay un descontento, no te digo grande, pero es un descontento medio como, bueno, y no termino de resolver mi problema del día a día, las cosas me siguen aumentando, ¿no? No sé si te toca ir al súper toda la semana, pero me toca. Cuando vos vas... Trato de que no, me resisto, me atrinchero en mi casa para no tener que ir, pero me toca, lamentablemente, sí. Bueno, sí. Pues el precio nunca es igual al de la semana anterior y no refleja un 2% mensual. Entonces digo, hay como un desfasaje en esto, ¿no? Capaz que son los precios atrasados, capaz que es las restricciones que hay. Se cuestiona mucho la metodología también mediante la cual se calcula la inflación, el tipo de productos que se incorporan, cómo se clasifica esa inflación, cómo se valoriza. La canasta sobre la que se valoriza la inflación es una canasta que está vieja, claro, digamos, obsoleta, porque los consumos han cambiado. Ayer hablaba con un economista mío y me decía, mirá, que no esté puesto, me dice Netflix o los costos de la plataforma o el celular, me dice, es terrible, dice, porque ¿cuánto gastás? Yo tengo una hija adolescente. ¿Cuánto gasta tu hija adolescente en celular? Bueno, eso ya es toda una economía en una casa. No, y vos te das cuenta, ahí que compartimos edad de crianza, te das cuenta que cuando te van pidiendo el dinero en la billetera virtual para salir a almorzar. Para el kiosco del colegio. Claro, todas las yo lo tengo controlado por el tema de las estafas virtuales, que para otro tema. Hago lo mismo, tengo el control parental por las estafas. Tengo el control parental. Y por las apuestas. Exacto, por las apuestas. Pero independientemente de ello, te vas dando cuenta que te van pidiendo cada vez más. Y me doy cuenta que en realidad comes siempre lo mismo y trato de mandarle cosas de mi casa, pero cada vez te pide más porque le alcanza para menos. Bueno, ahí es esa microinflación, digamos, que sentimos cada uno de nosotros en nuestros bolsillos, no se termina de reflejar en el índice porque la canasta está vieja o obsoleta. Sí. Ahí se nos congeló, me parece. Bueno, diputada,
La perdimos un poquitito, sí, la perdimos. Espero que de alguna manera le llegue nuestro agradecimiento por estar ahí del otro lado. Hablamos de todo un poco, la verdad. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, de las apuestas ilegales un poquitito. Y ahí sobre el final, diputada, es re mala la señal, pero le quiero agradecer mucho. Espero que esté recibiendo. Ahí está, diputada, ¿nos escucha? Te cerraba con esto. Sí. Marco Labaña tiene preparado el cambio de la canasta, por lo menos por lo que sabemos. No va a ser este año que lo cambien, pero indudablemente estos índices tienen que actualizarse. Entonces yo lo que digo es, te cierro lo de la idea de las inversiones. Dale. Va a ser muy difícil que por más que venga el préstamo de acá a octubre, entren las inversiones a la Argentina. Muy difícil creer en un país que tiene tanta inestabilidad. No solo política, sino económica, también social. Es muy difícil. Bien. Ojalá que pase. Bien. Diputada, perdón, muy breve, no quería quedarme con las ganas de preguntarle, hablando de estafas, ¿cuál es su expectativa con respecto de los proyectos de Libra, si alguno puede terminar siendo aprobado? Mira, nosotros conseguimos dictámenes tanto en los pedidos de interpelación, en los de informes y para la creación de la comisión. Nos queda ahora insistir en una sesión especial para discutir estos temas y yo creo que es una agenda que al gobierno además le conviene que se apruebe. Cuanto vos más despejás estas cuestiones, más fácil también es generar esta confianza de la que hablábamos recién. Bien. Pero bueno, el gobierno tiene que animarse a entender que esto es importante. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Le mandamos un saludo, muy amable por su tiempo. Un fuerte abrazo, que tengan lindo fin de semana. Hasta Chao, pronto. hasta prontito.